Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de análisis de coyuntura. Este es un ciclo de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales de la Argentina. Eh, yo soy Jorge Ávila, director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. El entrevistado en esta ocasión es Guillermo Mondino. El tema es el plan libertario visto desde Wall Street, haciendo énfasis en los siguientes puntos: la sostenibilidad del superávit fiscal, la consistencia de las políticas monetaria y cambiaria, es un tema sobre el cual venimos conversando, lo mismo que el anterior. Otra pregunta también candente es por qué el riesgo argentino está estancado en 650-700 puntos básicos. Esta pregunta debería ser actualizada porque ha subido a 760. Y luego una idea de perspectivas. Guillermo tiene una destacada carrera académica y profesional. Él se recibió de licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 83. Él nació en Córdoba. Luego obtuvo el doctorado en Economía en la Universidad de Yale en el año 91. Ahí nomás fue profesor de la Chicago Business School, que es la Escuela de Negocios de Chicago, entre el 90 y el 96. Luego enseñó en la Universidad de San Andrés, también en Ditela. Luego volvió a enseñar en Chicago y luego en Yale. Entre paréntesis le diré que enseñar en la Universidad de Chicago no es moco de pavo. Yo estudié allá y hay que ser muy bueno para enseñar en el departamento de economía o en el departamento de business de la universidad. Quizá en la Argentina no se sepa la significación de eso, pero es algo muy exigente, demanda un gran nivel académico. Desde el año 21, él dicta un curso, perdón, sobre macroeconomic policy management en la Universidad de Columbia. Y es consultor de instituciones financieras y también de instituciones multilaterales de política económica. Imagino que con base en Washington. Se moverá entre Washington y Nueva York. El entrevistador es Guillermo Laborda, a quien el público conoce, tanto de la televisión como de los diarios, por Willy. Él se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y tiene un máster en Economía de la Universidad del SEMA. Fue durante 25 años, nada menos que secretario de redacción de ámbito financiero en su época gloriosa. En la actualidad es columnista económico de los programas de Eduardo Feynman en Radio Mitre y en el Canal América. Y colabora, por cierto, con nosotros en este centro. Muy bien, lo que haremos es muy simple. A continuación, Willy va a entrevistar a Guillermo por espacio de 45 o 50 minutos. Le va a hacer las preguntas de las cuales yo ya hablé, quizá algunas adicionales. Guillermo contestará esas preguntas y luego, por medio del sistema de preguntas y respuestas que está incorporado en, en Zoom, el público puede mandarme preguntas que yo seleccionaré y luego le leeré a Guillermo Mondino para que él las responda. Y la sesión va a terminar a las 5:15 de la tarde. Muy bien, entonces ahora le doy la palabra a Willy. Bueno, es un honor estar aquí nuevamente con todos ustedes y otro honor más importante tenerlo a Guillermo Mondino aquí con nosotros, que es un lujo. Así que le agradecemos a Guillermo especialmente su tiempo, que es muy valioso. Y la primera pregunta, Guillermo, está relacionada con lo que planteaba el profesor Ávila recién, que era precisamente qué tan sostenible es el equilibrio fiscal actual.
Mira, déjame empezar un poquito para atrás de la situación actual y decir que hace 2 o 3 años en Argentina teníamos un déficit primario entre el 3 y el 4 puntos del PIB. Teníamos una situación donde distintos gobiernos enfrentaban muchas dificultades para reducir ese déficit fiscal. Y en el año 2024 se hizo con el cambio de gobierno, se hizo un esfuerzo fiscal realmente de una envergadura muy importante, entre 4,5 y 5 puntos del PIB de ajuste fiscal primario, en un periodo muy corto de tiempo, donde si bien a lo mejor en los primeros 2 meses hubo un poquito de contabilidad creativa, con los juegos del déficit caja y de vengado, la realidad es que muy rápidamente se llevó la economía a un superávit primario de algo más de 1,5 puntos del PIB. Ese déficit fiscal, ese esfuerzo fiscal estuvo basado en la ya célebre mezcla eh, de la licuadora y de la motosierra, donde el gobierno hizo reducciones importantes del tamaño del sector público y por otro lado hizo una licuación importante de una serie de gastos. Y adicionalmente a la licuadora y la motosierra, el gobierno a su vez pisó algunos gastos o tuvo un cambio importante de estrategia fiscal, pisando los gastos en infraestructura, con un cambio importante de concepción del rol del Estado en el desarrollo de la infraestructura. Por ahora, ese cambio de concepción del rol del Estado en el desarrollo de infraestructura ha sido más bien el de reducir el gasto básicamente a cero, el gasto federal en infraestructura, y no hemos visto la otra parte de la implementación del nuevo esquema de desarrollo de la infraestructura, que presumiblemente va a involucrar el capital privado y un rol más importante de las provincias. Es decir, hace 2 años o año y medio, donde la infraestructura ha sido una de las variables de ajuste más importantes. Y luego hubo otra pisada de gasto importante que es de transferencias a provincias. Esta pisada de gasto de transferencias a provincias también genera ciertas dudas sobre la sostenibilidad. Y, eh, y obviamente está el componente famoso de la licuadora, donde se licuaron algunos gastos, particularmente seguridad social, eh, donde hubo una reducción importante. Pero si uno mira los datos en 2025, vemos que la seguridad social ya básicamente ha vuelto, básicamente, no del todo, pero casi a los niveles que teníamos al comienzo, es decir, la licuadora giró, cambió a partir de las nuevas reglas de indexación y con la baja de la inflación, la, eh, las pensiones se han ido normalizando y por lo tanto el componente seguridad social que involucra gasto social, AUH, plan alimentar y pensiones, hoy es más alto, significativamente más alto que lo que era al comienzo del programa. Y del otro lado, el ajuste se ha mantenido básicamente con la parte de las transferencias a provincias, el gasto en infraestructura, algo del gasto en educación, particularmente universidades, eh, y, y esto generan tensiones, y por supuesto el componente de subsidios económicos que también se achicó mucho. Todo esto genera tensiones muy grandes, porque hay muchas tensiones políticas, las estamos viviendo en este momento con una ofensiva política para restituir en parte las transferencias a provincias, una ofensiva política para aumentar el gasto en jubilaciones.
Y esto va a generar muchas tensiones, y va a generar muchas tensiones ahora, posiblemente con el veto del presidente, y tensiones hacia el futuro, cuando el gobierno necesita, en realidad, ya no mantener el esfuerzo fiscal, sino aumentarlo. Eh, y vamos a hablar en un ratito un poquito más sobre la necesidad de aumentar el esfuerzo fiscal. eh, y cuando hablemos un poco más de volver a acceder a los mercados, y a la consistencia interna del programa, pero vamos a contramano en este momento de lo que son las presiones políticas, en todo caso preelectorales, pero que también muestran un cambio de la coalición de gobierno y de la capacidad del sistema político de bancar esta situación, y uno se queda con la sensación de que, aun si el gobierno logra mantener el veto con sus 87 héroes, y consigue hacer que el veto se mantenga, uno se queda con la sensación de que ha cambiado mucho y muy profundamente la estructura de las coaliciones políticas para sostener el esfuerzo fiscal. Y este cambio va a contramano de las necesidades macroeconómicas de Argentina. Entonces, eh, hacia el final de esta charla espero que quede un poquito más claro, pero la idea que quiero transmitirles es que Argentina no es que haya hecho un ajuste fiscal muy grande y que estemos en condiciones de empezar a desandarlo y estemos en condiciones de empezar a reducir impuestos y hacer anuncios de alivio a distintos sectores por el lado fiscal. La realidad es la opuesta. Argentina necesita todavía aumentar ese esfuerzo fiscal. Y, como digo, en unos minutos voy a hacer un poquito más de énfasis sobre esto. Guillermo, entonces, porque uno cuando ve, y el profesor Ávila, bueno, mencionaba recién el riesgo país hoy en 760 puntos, alrededor de 760, algunos lo atribuyen en su mayor parte al efecto elecciones, otros eh, lo atribuyen eh, al efecto quizás de que el Banco Central no acumula reservas. Y acá me agregás acá otro punto no menor, que es el que quizás también incide, que es lo que vos me estás comentando, digamos, las dificultades fiscales que no están del todo solucionadas, como yo me imaginaba. Sí, déjame también empezar por otro lado, en todo caso, con Dale, otra dale. pregunta. No, no, porque me parece que por una cuestión de orden para lo que quiero transmitir, eh, necesitaría primero contestarte otra cosa, que es el reacceso a los mercados. El año 2026 viene con necesidades de financiamiento muy importantes para la Argentina, dependiendo quién hace los números, etcétera, pero digamos del orden de los 20.000 millones de dólares. En el año 2026 no tenemos capacidad, o es muy improbable que podamos gozar de acceso a financiamiento adicional por parte del Fondo Monetario. 20.000 millones de dólares son, digamos, burdamente, son 3 puntos del PIB que vamos a necesitar de generar de reservas, de vía un superávit de cuenta corriente, o de superávit del balance de pagos. Eh, es, es, Eso solamente se logra con una contracción del consumo muy importante. Eh, entonces, eso es un escenario macroeconómico muy complicado para Argentina si no conseguimos volver a los mercados. Entonces, hay una necesidad base que es, Argentina tiene que volver a los mercados, tiene que volver a los mercados rápido. Agotamos los 2 años o el año y medio de no estar en los mercados, solamente el mercado doméstico y con las cosas muy puntuales hacia afuera, como son las líneas estas de repo. Pero la verdad es que el reacceso a los mercados en forma, en tamaño, en escala, lo necesitamos hacer y ya no tenemos mucho más tiempo para esperar. Y eso hay que hacerlo a fines de este año, comienzos del año que viene.
Entonces hay una necesidad muy importante de reacceder al mercado internacional. Ahora, para reacceder al mercado internacional nos encontramos con un problema, que ambos lo mencionaron, que es el alto riesgo país. Argentina tiene hoy spreads, yo no lo miro por el Lenbit, lo tiendo a mirar a través de bonos específicos, que me resulta más fácilmente comparable con bonos de Estados Unidos, etcétera, pero digamos, tiene un spread, por poner un número, de 750 puntos básicos. Esos 750 puntos básicos surge, digamos, de una mezcla de tres factores. Uno es la probabilidad que Argentina haga default en los próximos 5 años, digamos. El otro es qué pasa si hacemos default, cuánto se recupera del valor de esa deuda. Y el tercero es el grado de aversión al riesgo de los inversionistas. Supongamos que los inversionistas no tienen aversión al riesgo, para simplificar el cálculo, suponiendo una tasa de recupero típica de las que se utilizan en la industria, que es más o menos el 30%, 25-30% del valor nominal de un bono, la probabilidad de default implícita en esos 750 puntos básicos que tenemos hoy es del 40 al 42%. Es decir, el mercado cree que hay un 40-42% de probabilidad que en los próximos 5 años Argentina haga default. Con ese nivel de probabilidad de default es imposible reacceder a los mercados. Necesitamos que esa probabilidad baje. Ahora, para que esa probabilidad baje, tenemos que pensar cómo se hace para que esa probabilidad baje. Bueno, una forma de que la probabilidad de default baje es transmitir una señal de que Argentina tiene una genuina voluntad de pago. Argentina va a pagar, va a hacer lo imposible por pagar. Yo diría que en ese cuadro, Milei se distingue claramente del kirchnerismo. Milei va a hacer lo imposible por pagar, el kirchnerismo no tanto. Entonces el mercado probablemente le pone una baja probabilidad de que Milei vaya a defaultear por falta de voluntad de pago, y le pone una relativamente alta probabilidad de que el kirchnerismo, enfrentado con estas necesidades de financiamiento y esta economía, probablemente vuelva a defaultear. Ya defaulteó a comienzos de los 2000, volvió a defaultear en el 2020, en ambos casos con reestructuraciones muy complicadas, muy conflictivas, y por lo tanto el mercado está muy temeroso de que vuelva a ese escenario. Entonces ahí hay un elemento para bajar esa probabilidad de default importante, que es la señal que transmite Argentina hacia el mundo, la señal política que transmite Argentina hacia el mundo. Una ya hablamos, que es estas discusiones en el Congreso, y la otra más importante son las elecciones. Entonces el resultado electoral va a ser un elemento muy, muy importante a la hora de transmitir una señal al mundo de en qué dirección va el país, hacia dónde está el apoyo social, y qué chances hay de que flaquee la voluntad de paz. Ahora, ¿qué resultados electorales pueden mover realmente esa prima de riesgo país? Digamos, ¿qué números son los que van a terminar, pueden mover esto? Yo diría que ahí podemos descomponerlo en 4 escenarios, si vos querés. Hay un mal escenario en el cual triunfa el kirchnerismo. Ese es un escenario que la señal al mundo es: Argentina no tiene una voluntad de continuar adelante con su transformación, no hay genuina voluntad de pago, la reestructuración de la deuda es casi un hecho en los próximos años, y ahí iremos hacia otro escenario, quizás parecido al de las PASO del 2019, donde haya una importante suba del riesgo país. Ese es el mal escenario. Hay un buen escenario, que es, hay un triunfo de Milei. Milei en ese triunfo, perdón, hay un escenario intermedio, que es: Milei gana a nivel nacional, pero no gana la provincia de Buenos Aires. No logra los votos suficientes para tener la mayoría propia en el Congreso para hacer valer los vetos, con lo cual está obligado a seguir negociando y trabajando políticamente mucho. Es un escenario muy mediocre, en el cual Milei saca del 36 al 38% de los votos. No es una señal particularmente positiva para los mercados. Este es un escenario, diría yo, de statu quo para el riesgo país.
muy malo en el sentido que necesitamos financiar rápidamente, pero no catastrófico en el sentido que explotan los spreads. Después está el buen escenario, que es en el cual Milei saca un triunfo suficientemente importante para tener veto en el Congreso, tiene los votos propios para el veto en el Congreso, y en ese escenario donde él tiene los votos propios, yo diría un escenario del 40-42% de los votos para Milei, gana la provincia de Buenos Aires, y si bien no termina con el peronismo, no se termina ese escenario, hay una clara señal hacia el resto del mundo que la sociedad argentina premia el esfuerzo fiscal y está dispuesta a acompañar. Y por último hay un escenario que es excelente, que es un escenario donde Milei vuelve a tener otra gran elección, al estilo de lo que fue el balotaje de hace un par de años, donde saca, digamos, arriba del 43% de los votos, se acerca junto con aliados a tener una mayoría y la capacidad de tener quórum para sesionar. Eh, y ese escenario sería realmente un escenario muy positivo que traería una fuerte baja del riesgo país. Ahora, ¿qué probabilidad le ponemos a estos escenarios? Bueno, yo no soy un analista político ni tengo acceso a buenas encuestas para decir qué probabilidad hay, pero te diría, me da la sensación que la curva de distribución de probabilidades es como una campana, muy baja en el escenario muy, muy malo, muy baja en el escenario muy, muy bueno, y que lo más probable es que estemos en alguno de los dos escenarios intermedios, ya sea el buen escenario o el no tan buen escenario. Entonces, te diría, yo tampoco esperaría que del resultado electoral salga una fuerte compresión de spread. Va a salir del escenario electoral una situación, si salimos con el escenario bueno, positiva, alguna compresión de spread, pero el gobierno va a tener que ponerse a trabajar de nuevo en el programa económico para transmitir y para capitalizar esto y para poder realmente reabrir los mercados. Si sale el escenario no tan bueno, el desafío será aún mayor para el presidente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que creo que las elecciones son importantes, pero no van a ser blanco y negro probablemente. Y a veces nosotros tendemos a mirar el resultado electoral y la probabilidad de que esto nos dé una gran claridad en el horizonte, y lo tendemos a exagerar y lo más probable es que quedemos con un escenario un poquito más turbio, un poquito más borroso, más difícil de resolver y por lo tanto los spreads no van a ser tan altos. Entonces, ahí es donde va a entrar realmente el rol del Estado, del gobierno, en ponerse a trabajar para atender ya con el resultado electoral por detrás en el programa económico. ¿Qué tiene que hacer en ese momento para empezar a acumular reservas, para consolidar la situación fiscal, para qué transacciones de liability management, de manejo de la deuda tenga que hacer para facilitar el reacceso a los mercados? Es decir, va a ser un momento en el cual qué reformas estructurales hay que darle para darle horizonte a la economía. Ahí va a arrancar una serie de demandas importantes para el gobierno. Entonces, y esas demandas importantes van a tener tres componentes centrales para mí. Uno va a ser la pata monetaria cambiaria, el otro la pata fiscal eh, y de manejo de la deuda, y el tercero, el de las reformas estructurales que le den horizonte a la economía y den sostenibilidad al esfuerzo. Esas van a ser las tres patas que creo que va a tener que tener el programa hacia el futuro. En todo caso, si querés, elaboramos un poquito más en alguno de estos elementos. Claro. En ese sentido, viste que ahora, y ahondando en eso, está generando mucho ruido eh, la extinción de las letras fiscales de liquidez, las LEFIs, el salto de la tasa en pesos, justo en medio si querés, de menor demanda de pesos por el tema electoral o lo que fuera. ¿Cómo estás viendo este proceso puntual de hoy que tiene impacto también en lo monetario, lógicamente, con base en Mucho. lo... Sí, sí, mucho impacto. Yo creo que, a ver,
yo creo que esto surge de un cambio de estrategia de manejo monetario desafortunado, innecesario más bien, no solamente desafortunado, sino innecesario, no era el momento, no eran los instrumentos, no hubo la claridad necesaria, eh, y no hubo sobre todo el trabajo de base para asegurarnos de que funcionaran los canales alternativos a lo que teníamos antes. Entonces todo eso, y sin culpar a nadie, no sé si es culpa del Banco Central, si es culpa de los bancos, de ADEVA, de quién, no lo sé. Lo que sí me queda claro es que no era necesario, no logramos gran cosa, por el contrario, terminamos aumentando mucho el costo del financiamiento, eh, y me parece que ha sido en realidad, en definitiva, un error ese cambio. Podemos hilar todo lo fino que uno quiera sobre este tema, pero me parece que es medio aburrido para la gente a lo mejor ponerse a mirar el qué aspecto de la plomería del mercado no funcionaba para hacer el cambio del LEFIS al LECAPS y que por lo tanto eso hizo que eh, todo explotara. Eh, yo propondría ahí, en realidad, concentrarnos un poquito más arriba en el tema de por qué el timing no era bueno y por qué este tipo de cambios a lo mejor no eran recomendables. Y yo te diría que eso surge de una percepción que yo tengo, que es que el gobierno arrancó muy firme y muy fuerte con un determinado esquema fiscal y monetario en el 2024, un esquema fiscal y monetario que tenía una política fiscal dura, muy dura para de donde veníamos, un muy fuerte ajuste fiscal, y una política monetaria muy blanda de tasas de interés reales muy negativas. Y veníamos a su vez con un tipo de cambio real muy alto, post devaluación y con el alto contado con liqui de los primeros pares de meses del gobierno. Y a medida que el programa se fue consolidando, tuvimos que el tipo de cambio se empezó a apreciar, la tasa de interés real empezó a subir, y con el correr de los meses el esfuerzo fiscal se empezó a erosionar. Y lo que había sido un esfuerzo fiscal muy, muy grande al comienzo, comienza a ceder un poquito en los márgenes. Y ese proceso continúa, y yo diría llega a un punto cúlmine en la salida del cepo, en abril de este año. Cuando llegamos a la salida del cepo de este año, la salida del cepo genera un cambio de condiciones fundamental, muy, muy importante, que yo a veces encuentro desatendido en la discusión doméstica. Y es que cuando el cepo permitía mantener un grado de represión financiera doméstico enorme, que permitía tener tasas de interés reales muy bajas. Cuando salimos del cepo, cuando entramos y los mercados comienzan a arbitrar entre pesos y dólares, esa tasa de interés real muy baja pasa a ser una tasa de interés real positiva. Y encima salimos del cepo y el gobierno no facilita que el tipo de cambio se vaya hacia el techo de la banda, sino que por el contrario pelea para que el tipo de cambio se vaya al piso de la banda. Y este proceso de intentar ir en contra del viento, lo que termina haciendo es que genera una expectativa de devaluación real del tipo de cambio muy importante. Hoy, cuando el mercado piensa en el 2026, no piensa que el tipo de cambio real va a ser el actual, sino piensa en el tipo de cambio real más alto. Te doy un ejemplo. Las LECAPs a febrero o marzo del año que viene, hoy tradean significativamente por arriba del techo de la banda. ¿Okay? Un bond SER, un bono con ajuste de SER, hoy tradea un bono al 2026 al 17, al 18% de tasa real. La tasa real de un bono en dólares argentino
La tasa real, es decir, descontada la inflación americana, es de más o menos el 9%. Es decir, tenemos casi el doble de tasa real en pesos que la tasa en dólares. Eso no puede ser, eso no es que haya más riesgo de default y más riesgo de reestructuración de la deuda doméstica. Eso lo que es que hay una gran expectativa de cambio del tipo de cambio real. Y esa expectativa de cambio del tipo de cambio real, cuando no tengo más cepo, se traslada inmediatamente a las altas tasas de interés real domésticas. Entonces, lo que tenemos es un esquema donde la política fiscal, ¿ok?, se mantiene más o menos a donde estaba. La política monetaria está medio perdida, no sabe muy bien hacia dónde acomodar. La tasa de interés real saltó de hace un año en niveles negativos de -5, -6, -8, a niveles positivos de +5, +8, +10, por arriba de la tasa en dólares. Y tenemos una situación en la cual realmente se le hace muy difícil a la economía ajustarse en esto. Entonces, hoy el esquema que tenemos macro, el esquema macro es un esquema que está, a mi juicio, mal, que estamos basados en el mix de política macro equivocado. Hoy tenemos una política monetaria dura y una política fiscal blanda. Y Argentina necesita ir al esquema exactamente opuesto. Necesita ir a una política fiscal dura, necesitamos endurecer la política fiscal y la monetaria blanda. Déjame que te dé un ejemplo de por qué estoy hablando de que la política fiscal no se acomodó, no solamente no se acomodó a la monetaria, no se acomodó a la política fiscal como correspondía. Fíjate que la tasa de interés real ahora sin cepo, en el mejor de los casos se va a poner en tándem con la tasa de interés real en dólares. Te dije hace un ratito, la tasa del 2016, 17, 18% hoy. Ponele que se da un saltito cambiario real, ponele que se resuelven los problemas de estas inconsistencias que arrastramos y vamos a un mundo en el cual la tasa de interés real de ese 17-18% converge a la tasa de interés real en dólares de hoy, del 9%. Muy alta, de todas formas. Pero ponele que vamos a ese mundo, mucho más baja que la que tenemos, pero todavía muy alta. Ese 9%, con un stock de deuda en pesos de aproximadamente 27, 28 puntos del PIB, eso se refleja en un costo fiscal de por lo menos 2,5 puntos del PIB. ¿Ok? Nosotros cambiamos el cepo, cambió el sesgo de la política monetaria, pero no cambió la política fiscal para absorber esto. Hoy el gobierno sigue hablando que tenemos superávit fiscal, pero es una entelequia. Tenemos superávit primario, tenemos el mismo superávit primario que teníamos antes, pero ha cambiado todas las condiciones de financiamiento doméstico. Las tasas reales hoy son significativamente positivas, no ajustamos la política fiscal y por lo tanto ahí nos quedamos cortos con la política fiscal que deberíamos hacer para acompañar este cambio de esquema macroeconómico que trae. Alguien se podrá tentar y decir, che, pero ¿por qué no vuelven al cepo? Porque si el cepo te permitía tener tasas reales bajas, bueno, porque el cepo era insostenible, porque el cepo se cayó, y se cayó por fuerza, no porque el gobierno lo cambió, se cayó porque no aguantaba más. Entonces el cepo ya es inviable, no puede volver. Entonces la única alternativa que hoy nos queda es tenemos que ajustar nuestro mix de política macro. Tenemos que pasar a tener una política macro monetaria blanda y una política fiscal más dura. ¿Cuánto más dura? Yo no te diría 2,5 puntos adicional de ajuste primario porque es imposible, casi imposible de lograr, muy difícil de gestionar políticamente y por otro lado también me parece hasta indeseable. Pero hay un consenso entre muchos analistas de que Argentina tiene que ir en el 2026 a un nivel de un superávit primario de 2,5 puntos del PIB. El programa con el fondo habla de 2,2. Es decir, ya el mismo programa con el fondo, el mismo gobierno te anticipaba que el año que viene tiene que ir a aumentar el esfuerzo fiscal. Sin embargo, nuestras discusiones en el Congreso, nuestras discusiones todos los días, los anuncios del presidente
en la sociedad rural son hacia ir hacia menos esfuerzo fiscal, no más esfuerzo fiscal. Es que ya hicimos el esfuerzo fiscal y ahora bajo impuestos. Es que ya hicimos el esfuerzo fiscal y entonces ahora subo jubilaciones. O ahora transfiero más plata a las provincias para que gasten. La realidad es que no. La realidad es que Argentina está en una etapa donde tiene que volver a hacer un esfuerzo fiscal. Ya no 5 puntos del PIB, pero tiene que ser un punto adicional de acá al año que viene. Y no hay consenso político ni un foco en la discusión política alrededor de esa necesidad de aumentar ese esfuerzo fiscal para el 2026. Allí es donde gira parte del problema. Y si no hacemos ese aumento del esfuerzo fiscal, va a ser imposible lograr que baje la tasa de interés real. Y si no logro bajar la tasa de interés real, va a ser muy difícil reacceder a los mercados. Y si no reaccedo a los mercados, todo el esquema, todo el andamiaje que tenemos del programa libertario empieza a crujir y a tener serios problemas. No te digo que va a explotar, pero vamos a tener serios problemas. La economía va a ajustar porque porque las variables reales se ajustan por la fuerza del mercado. Pero vamos a tener dificultades, vamos a pasar por una recesión importante, vamos a tener que pasar por una desinflación excesiva, vamos a tener que pasar por un proceso muy complejo para la economía, con mucho desempleo, que no es deseable, que no es el tipo de condiciones que llevan a fortalecer el acceso a los mercados, que llevan a que le transmitamos seguridad al mundo de que vamos a seguir pagando, que está la voluntad de pago, que está la capacidad de pago, que están las condiciones dadas para poder continuar. Entonces, yo tengo esta sensación de que hoy Argentina está parado, no la sensación, tengo la convicción de que Argentina está parado en el programa, en el mix macro equivocado, y la sensación de que no hay discusión local suficientemente enfocada en la imperiosa necesidad de en los próximos meses, probablemente después de las elecciones, ya demasiado encima las tenemos, pero la imperiosa necesidad de cambiar ese mix a través de una consolidación fiscal adicional y de un cambio del eje de la política monetaria hacia una política monetaria mucho más razonable. No existen más los países que hacen, mejor dicho, se cuenta con los dedos de una mano los países que hacen targeting de los agregados monetarios. No existe. Eso es macroeconomía de hace más de 50 años. Se dejó de utilizar por buenas razones en todas partes del mundo. Hay que converger a un programa macroeconómico más razonable, un programa monetario con reglas claras, contingentes, que sepamos más o menos cómo leerlas, cómo interpretarlas, que sepamos hacia dónde vamos. Hoy no sabemos cuál es el programa monetario, no sabemos qué va a pasar con la tasa de interés. Esta volatilidad de la tasa de interés que hemos visto en la tasa real, como ilustré inicialmente, y como hemos visto en estas últimas 10 días en la tasa nominal, que hemos pasado del 18% en las LECAP cortas al 70-80%. Esta volatilidad de las tasas de interés destruye el mercado de crédito. ¿A qué tasa presta hoy un banco si no sabe a qué tasa se fondea, si no sabe cuál es el costo del dinero? Si no tengo funcionamiento del sistema financiero, si no tengo funcionamiento de préstamos, la economía se para. Si la economía se para, la recesión, el desempleo comienza a ser un problema. La situación social comienza a tensionarse, la situación política se deteriora. Entonces es urgente el cambio y ese cambio no va a poder esperar mucho más allá de los días inmediatamente posteriores a las elecciones. A mi juicio podría empezar antes, no veo las dificultades para empezar alguna de estas cosas antes, pero sí creo que el gobierno tiene que asumir los costos que implican realinear el tipo de cambio real a un nivel que elimine esa expectativa de devaluación real, que permita bajar la tasa de interés real, que permita consolidar la situación fiscal, que ese ajuste fiscal adicional sea cuantificable, que podamos saber a dónde va a ajustar y cómo va a ajustar y dónde va a estar este esfuerzo adicional, y que por supuesto adicionalmente le demos horizonte a través de las reformas estructurales que van a ser imperativas, con las privatizaciones, las desregulaciones, etcétera, etcétera, que hasta ahora hemos visto
algunas muestras, pero no la suficiente envergadura de estas decisiones, como van a ser necesarias inmediatamente después de las elecciones para darle sostenibilidad. Del Ahora, sí. yo tengo mis dudas. Guillermo, imaginándonos entonces, ponele que salga un buen resultado para el gobierno en el 26 de octubre y también el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires. ¿Es posible imaginar que no caiga tanto el riesgo país por estos factores que vos estás mencionando y que son necesarios apuntalar? Yo diría que va a depender mucho del resultado electoral. Creo que el mercado va a estar estático si Milei saca 45% en la elección nacional, gana la provincia de Buenos Aires y Kicillof sufre una derrota significativa. Ahí sí creo que vamos a tener 200, 250 puntos básicos de compresión de spreads con solo eso, porque es una señal política muy importante. Pero esa señal política se va a agotar muy rápido. Te lo voy a poner en las palabras de un inversionista importante con el cual hablé ayer. Me dice, si yo no veo que acompañan con medidas adicionales después de las elecciones, esa compresión de spread que todos esperamos, la voy a usar como una oportunidad para vender. ¿Ok? Es decir, el mercado no le va a dar mucho tiempo al gobierno para que recalibre el programa. Recalibrar tiene distintos significados para distintos partícipes. Alguna gente lo va a medir porque haya capacidad de acumulación de reservas, alguna gente lo va a medir porque bajen las tasas de interés domésticas. Para mí va a ser necesario barajar y dar de nuevo. No que esté mal lo que se hizo, yo no quiero criticar lo que se hizo porque era muy, muy, muy difícil hacer lo que se hizo. Y lo que se hizo bastante, bastante bien. ¿Sí? Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno en esto. Y lo que se hizo muy bien. Lo que pasa es que el 2025 nos hemos dormido y no hemos ayornado el programa, no lo hemos adaptado a las condiciones cambiantes. Y esa adaptación a las condiciones cambiantes de la macro y a la necesidad de ajuste no nos van a dar muchas semanas después de las elecciones. No vamos a poder celebrar durante 3 meses, irnos de vacaciones y esperar a mediados del 2027, 2026 para hacer las cosas. Va a haber que empezar mucho antes y el gobierno va a tener que ser muy realista en su lectura de qué es lo que demanda, de qué es lo que demanda el mercado. Y como te digo, lo que demanda el mercado, a mi juicio, mirando los precios de los activos, está poniendo un precio al tipo de cambio. Va a tener que modificar el esquema cambiario. Sí, sin dudas. Guillermo, quizás una señal, y hasta nos olvidamos ya de esa institución, es el presupuesto, ¿no? Quizás que justo la presentación del presupuesto, que es antes de las elecciones, a mediados de septiembre, quizás alguna señal se mande, o pensás que quizás a vista de que hay elecciones al mes siguiente va a ser un presupuesto, un proyecto decorativo nada más. Mira, yo no tengo grandes esperanzas de que el presupuesto que se envíe el 15 de septiembre vaya a ser el presupuesto que se vote en el Congreso. No tengo grandes esperanzas de eso. Pero por otro lado, creo que este es un presidente y un ministro que tienen coraje, que tienen claridad conceptual en la necesidad del ajuste fiscal, que han asumido un compromiso con el fondo de ir hacia 2.2 de superávit primario el año que viene. Y si me guío por el proyecto de presupuesto, que después no vio la luz, pero el proyecto de presupuesto para el 2025, que se hizo en el 2024, se hizo un proyecto de presupuesto razonablemente realista y bastante profesionalmente hecho en todas sus dimensiones, con toda la incertidumbre que había. Entonces, me animo a decir que a lo mejor este gobierno se anima a poner en blanco sobre negro que el ajuste fiscal va a tener que profundizarse, que para profundizar el ajuste fiscal ya no se puede licuar, ya las cosas que hubo disponibles en el ajuste fiscal anterior ya no están, no se puede reducir más infraestructura,
el gasto en infraestructura. Es muy difícil reducir más las transferencias a provincias. Muy difícil cambiar mucho el gasto social. Por lo tanto, a nivel del gobierno central, lo que le queda es trabajar activamente con los subsidios económicos, trabajar sobre subsidios económicos, más motosierra en el Estado, más achicamiento y refuncionalización del Estado y eventualmente pensar un poquito más de qué va a hacer con la política tributaria, porque yo entiendo que Milei dijo que se corta un brazo antes de aumentar impuestos, pero en algún momento el gobierno tiene que evaluar, dadas las limitaciones que tiene, cuáles son las alternativas que tiene y va a tener que tomar algún tipo de decisión. Eh, por suerte no se cortó el brazo y aumentó ganancias, ¿no? Así que me da la sensación de que puede haber suficiente pragmatismo por allí como para, llegado el momento, hacer algo en la parte fiscal. Eh, yo personalmente creo que eh, va a ser una señal muy importante, al igual que la señal cambiaria y monetaria que dé inmediatamente después de las elecciones. El presupuesto, llamarlo programa fiscal, lo que sea que tenemos, junto con un nuevo programa monetario cambiario, creo que van a ser eh, cosas ineludibles para las semanas posteriores a las elecciones. Guillermo, un factor que siempre es clave en todo plan de estabilización y todo plan económico es el contexto internacional encima. ¿Qué análisis podemos hacer del contexto internacional que puede llegar a tocar en estos, como vos bien definís, estos meses claves que se vienen para Argentina? Mira, eh, hace 4 meses que todo el mundo pronostica que se viene una recesión en Estados Unidos y no hay ninguna señal de recesión. Sí hay indicadores aquí o allí de cosas que la economía se está desacelerando, pero la economía sigue a todo vapor y está funcionando. Habrá que ver qué termina ocurriendo el viernes con las tarifas, eh, cuánto daño terminan haciendo esas tarifas, las que veamos. Eh, Habrá que ver qué nuevas iniciativas de política lleva adelante el presidente Trump, si decide embestir finalmente contra el Fed, después de que probablemente no toquen la tasa de interés mañana y si decide investir y tratar de llevárselo puesto a Jay Powell o no. Eh, Habrá que ver qué ocurre con esto. Yo creo que la incertidumbre eh, va a continuar elevada. Se ha tranquilizado mucho. Tuvimos picos de incertidumbre en marzo, abril, sobre todo en abril, comparables a los picos de incertidumbre de política económica del COVID. Digamos, que en el periodo que duran las series de tiempo sobre incertidumbre de política macroeconómica es la más alta, digamos. Tuvimos el pico de incertidumbre ahora en abril de este año. Esa incertidumbre ha bajado mucho, pero no ha llegado a un nivel normal. No estamos en niveles de incertidumbre como los que traíamos en los últimos años. Entonces la incertidumbre va a continuar. Habrá que ver, insisto, cómo queda la cuestión de la guerra comercial, cómo reaccionan distintos países redireccionando el comercio y reformulando las alianzas. Para nosotros muy importante qué hace Brasil. Brasil claramente se está realineando con China en lo que puede y Estados Unidos y Brasil tienen claramente un conflicto importante. Habrá que ver cuánto le pega esto al nivel de actividad en Brasil. Por ahora pareciera que relativamente poco, pero es un riesgo importante. Eh, y bueno, y en el precio de los commodities, habrá que ver. Yo creo que por ahora el precio de los commodities se sostiene en niveles razonables para nosotros. El petróleo ha pasado a ser un commodity positivo e importante para nosotros, se ve razonablemente sostenido. La soja se ve bien. Eh,
no a niveles altos, pero tampoco se ve un nivel destruido del precio de la soja. Diría que por ahora el contexto internacional no es muy hostil hacia la Argentina. Hay hay un ambiente de risk on, hay un ambiente donde los inversores están buscando invertir en países emergentes. Por lo tanto, si Argentina da algunas señales adicionales, yo creo que se puede poner rápidamente nuevamente en el foco. Fue foco el año pasado, fue uno de los lugares que atraía muchas inversiones. Este año pasó a segundo plano. En este momento hay más una actitud más defensiva que otra cosa, pero yo creo que pasadas las elecciones, si se aciertan dos o tres medidas, podemos volver a hacer ese foco. Y allí, bueno, si el contexto internacional nos ayuda, puede ser muy positivo para volver a acceder a los mercados. Insisto, reacceder a los mercados va a descomprimir mucho el horizonte argentino, mucho. Y eso es, para mí, hoy una señal de prioridad que el gobierno debería atender y que creo que va a atender seriamente en el trimestre posterior o en el bimestre posterior a las elecciones. ¿Cuál debería ser el spread o el nivel de rendimiento que, digamos, daría pie para que Argentina vuelva a los mercados internacionales? Mira, hace 2 o 3 semanas estuve en una reunión con inversores. La mitad de la gente decía Argentina hasta que no tenga spreads de 500 puntos básicos o una TIR de los bonos del 8,5-9%, no puede acceder, no debe acceder, es insostenible, no tiene sentido. La otra mitad de la gente, en un grupito de 6 o 7 inversores, la otra mitad decía, si Argentina accede, va a validar frente a los mercados que tiene acceso a los mercados, va a descomprimir el horizonte, le va a permitir empezar a trabajar con otras operaciones de manejo de deuda, algunos canjes de deuda, y eso le va a descomprimir mucho el horizonte, con tasas del 10,5, 10,5, Argentina debería perfectamente bien iniciar su proceso de reingreso a los mercados. No con bonos de 5.000 millones o de 7.000 millones, pero sí con emisiones de 1.000 millones, como para reiniciar el proceso de acceso a los mercados. Entonces, las perspectivas son un poquito diferentes, te diría entre el 8 y el 10,5% es donde están los distintos escenarios que la gente evalúa para que podamos volver a los mercados. Eh, a mí me gusta pensarlo más desde la perspectiva de qué señales macro le estamos enviando nosotros a los mercados. Si le damos una señal macro más consistente, creo que eso va a permitir reabrir mercados mucho más rápido. Creo que la señal de la salida del cepo fue muy importante, muy importante. Creo que el gobierno no se equivocó con eso. Eso permitió que se comprimieran los spreads de nuevo. Tuvimos el programa con el fondo, que también fue una señal muy importante. Pero me parece que desde entonces nos quedamos y el programa monetario deja que desear. No ha habido nuevas señales positivas del lado fiscal, por el contrario. Y todo esto deja, y la reforma estructural no se la siente. A lo mejor hay, pero no se la siente. ¿Okay? Claro. Es decir, a Milei le gusta compararse con Menem, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarse que Menem privatizó dos cosas muy visibles, de mucho impacto, muy rápido: Entel y Aerolíneas. Bien o mal, no voy a emitir juicio al respecto. Pero hizo dos cosas de mucho impacto muy rápido. Y luego fue muy rápido en el proceso más prolijo de privatizaciones a partir del 91. Acá llevamos 1 año y medio y no pudimos ni siquiera hacer la concesión de la... Aiza. ¿Cómo? No, de De las agua. viables, Ah, sí, sí, las concesiones viales. Autopistas. No, autopista estamos ahora discutiendo. La hidrovía. La hidrovía. Estamos hablando si hacemos AISA, digamos,
Sí, fantástico, hay que hacerlo. Lo que, y no pretendo que lo haga justo antes, 2 meses antes de las elecciones, no soy tan ridículo. Eh, pero creo que son las cosas que el gobierno tiene que trabajar duro ahora, preparando el terreno para el 1 de noviembre ya larga, ¿no es cierto? Para poder hacer eso. Se hizo una reforma laboral en los decretos, en el decreto de regulador y en la ley, eh, y, y no está, no se la siente, no es operativa, por llamarlo de alguna No, forma. Entonces, ahora hablamos de una reforma laboral nueva, oh, fantástico, me parece buenísimo, hay que hacerla, pero hay que hacer algo que muerda, que sea efectiva. Eh, perfecto. Eh, Profesor Ávila, si le parece bien, democratizamos las preguntas y Sí, abrimos cómo no, juego. cómo no. Una reflexión, Guillermo. Yo, como es natural, tengo un montón de amigos, la mayoría economistas, y estudiaron en el SEMA y- o en Chicago, o en universidades afines, y ellos están muy de acuerdo y sorprendidos por la rapidez y la amplitud de la política de desregulaciones de Federico Sturzenegger. eh, Admirados, ¿no? Pero hay alguno de ellos que me parece muy sagaz, quien me dijo, yo estoy contento con esto, está muy bien todo esto, pero no veo pataleo. Y si uno no ve pataleo, entonces es que no, o sea, no es binding, o sea, no muerde. Y ahí me quedo, porque no sé nada más. O sea, no sé qué impresión te deja a vos. Mira, yo creo que Federico es un titán. Creo que ha hecho una tarea titánica de compilación de información en temas regulatorios y de avance en desregulaciones, pero había mucha agua en las regulaciones, igual que hay Claro, agua en las tarifas, agua, digamos, hay agua en agua, las regulaciones. grasa. Y yo creo que justamente mucho de esto era inútil y la parte de la hojarasca de la cual habla él, que había que eliminar y que había que avanzar y resolver. Entonces, pero creo a su vez que ha sido un foco excesivamente microeconómico, te diría nanoeconómico, ¿ok? Mucha desregulación muy chiquita, como para sacar Claro, una por día. claro, Mucha cosa muy chiquita que no tiene mucho impacto ni mucha visibilidad. Eh, en Estados Unidos, cuando cambian los gobiernos, en general los procesos re-regulatorios o desregulatorios son de este tipo. Son cambios muy chiquitos en el proceso regulatorio, en la forma en que funcionan las cosas. Hay más facilidades para que la relación del regulador y el sector y de dónde joroban y de dónde no joroban. Y me da la sensación que hemos visto un proceso de regulatorio más parecido a lo que se ve cuando hay un proceso de regulatorio en los Estados Unidos. Pero no hemos visto las grandes desregulaciones al estilo de los 90, ¿ok? Eh, o al estilo de lo que en Estados Unidos fuera la desregulación aérea o de las telecomunicaciones, fines de los 70, comienzos de los 80. Es decir, acá lo que ha habido es mucha cosa, mucha, chiquita. Todavía no tenemos un marco regulatorio bueno y pulido para el sector eléctrico. Los expertos en el sector me dan razones por las cuales ese es el caso. Y entonces a lo mejor estamos siendo muy ansiosos en pretender de que ocurra muy rápido. Pero esa sería una desregulación grande e importante. Estamos llamando a privatizar AISA. ¿Cuál es el marco regulatorio que le vamos a poner a esa privatización de AISA? No lo hay, no es explícito, no es evidente.
Eh, hemos desregulado algunas cuestiones de líneas aéreas, pero toma mucho tiempo para que funcione, para que las líneas aéreas realmente empiecen a utilizar la política de cielos abiertos. Entonces, creo que hay que darle de tiempo, creo que se sacó mucha agua en el esquema o grasa en el esquema regulatorio y no necesariamente se hizo un Big Bang regulatorio grande, grande. eh, y, y en los sectores más gordos, más importantes, y todavía nos está faltando un poco de trabajo. Ahí está faltando todavía un poquito más de avance. Entonces, realmente me gustaría que Federico tuviera injerencia, un poquito más de injerencia en la parte de el diseño de los esquemas regulatorios energéticos, gas, electricidad, petróleo, eh, toda la parte de recursos, Comercio exterior. y hoy no lo tiene, no es de su incumbencia, no es su ministerio. Claro, Y evidentemente hay otras áreas que no se le permiten entrar, ¿no es cierto? claro. Pesca, Tierra del Fuego, medicamentos. Está claro de que allí la decisión política ha sido, esperemos. Muy bien, nos quedan 10 minutos. Tengo muchas preguntas. Yo diría que a la mayoría las contestaste. Por ejemplo, una es ¿qué importancia le da Wall Street a las elecciones en la provincia de Buenos Aires? A la provincia de Buenos Aires, poquísima. Poquísima. Mira vos. A estas elecciones de septiembre, Sí. nada. Ah, nada. Muy poca. Necesitas a alguien no muy sofisticado, muy involucrado con Argentina para que le dé importancia a las elecciones de septiembre. Porque fíjate si el gobierno gana de manera terminante o fulminante en la provincia de Buenos Aires, caput kirchnerismo. Bueno, si gana la provincia de Buenos Aires, digamos, si gana suficiente, gana a Kicillof en las elecciones que lo van a condicionar a él como gobernador, no sé si es caput kirchnerismo, pero ciertamente lo condiciona Kicillof enormemente para sus últimos 2 años y toda su preparación de la campaña presidencial 2027. Porque no va a tener entonces el control tan fácil de la Cámara provincial. Pero necesitas que alguien se ponga a hilar fino en eso. No, La no, pero gente está focalizada en la elección nacional, está focalizada en el número de diputados que va a sí, 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 sacar Milei. Ese es el claro, foco. ¿Milei va a llegar a tener poder de veto o no va a llegar a poder de veto? claro. Y va a No, llegar entre sus diputados y aliados, ¿puede llegar a estar cerca de tener quórum propio o no? Ese es el foco en Wall está Street. bien. Provincia y las elecciones internas, muchísimo. Está entendido, está entendido. Ese es el punto de vista de Wall Street. El punto de vista acá es que si el mileísmo triunfa en la tercera sección electoral, que es la matanza dominada por Cristina, es el adiós al cristianismo. Esa es la idea. Pero en fin, Correcto, ahora voy al otro. correcto. Pero necesita una granularidad del análisis Claro, que no es habitual encontrar aquí. exactamente. Bueno, acá hay otra pregunta, es cómo explica las reducciones en las retenciones al campo. No sé qué se puede decir eso, porque eso depende de la holgura fiscal. Pero luego hay otra, un comentario pide sobre los factores básicos de la competitividad, instituciones, estabilidad macroeconómica, infraestructura, educación primaria y salud, dadas las restricciones en una república corporativa. Esa es otra. Luego tenemos otra, en el caso del escenario bueno, ¿qué medidas debería tomar el gobierno sosteniéndose en un mayor capital político para reducir el spread? Yo creo que esa la contestaste. Eh, frente al panorama sombrío que describe el doctor Mondino, ¿qué rumbo más razonable tendría que seguir la Argentina? Luego te leo hasta acá, hay más, y vos vas eligiendo.
porque algunas ya las contestaste. Profesor, dice, usted mencionó que tras la salida del cepo, el esquema macroeconómico actual está equivocado y que hay que transitar a un esquema con política monetaria blanda y política fiscal dura. Mi pregunta es entonces, ¿cuál es el rol que tiene la política cambiaria dentro de este esquema? ¿No cree usted que la intervención en el mercado de futuros da una señal contradictoria a los mercados acerca del programa cambiario que quiere tener el gobierno y que anuncia, generando así mayores expectativas de devaluación? Fíjate vos qué podés responder o no de lo que te leí y luego seguimos. Dale. Eh, Muchas y buenas las preguntas. Eh, Empiezo quizás por la última porque es la que tengo más fresca. Sí, sí, creo que la intervención cambiaria vía futuros es nefasta. Tenemos una política monetaria que sigue siendo, el objetivo es controlar el tipo de cambio. No hemos ido a una libre flotación. Acá hay una flotación muy sucia, donde el gobierno interviene vendiendo futuros, empujando para abajo la tasa implícita en los futuros, de forma tal de que los bancos vendan entonces spot, vendan el tipo de cambio de contado, arbitrando la tasa de interés en pesos con la tasa de interés en LECAPS o en PASES o en RIPO contra la tasa de los implícita en los futuros. Entonces, claramente es una señal muy mala. Seguimos con un esquema cambiario donde el gobierno se siente muy incómodo dejando que el tipo de cambio flote. Eh, y, eh, y bueno, esa incomodidad del gobierno alrededor de que el tipo de cambio flote, de alguna forma es comprensible porque estamos en la recta final hacia las elecciones, se siente eh, muy débil para dejar que el tipo de cambio se vaya al techo de la banda, todo el mundo esté hablando que el tipo de cambio está en el techo de la banda, va a aguantar, no va a aguantar. Son razones que entiendo por las cuales el gobierno hace lo que hace, pero como esquema de política macroeconómica, no sería un esquema de política macroeconómica que a mí me parece sostenible y deseable. En todo caso, es algo que haces con un objetivo electoral y la expectativa de cambiar una vez superada la elección, a un elevado costo. Eh, Eso es lo que hace a la intervención cambiaria y al esquema cambiario. Personalmente, yo soy un defensor de la flotación. A mí no me tiembla el pulso de utilizar la tasa de interés como instrumento de política económica. Yo no soy de los que creen que está mal que se remuneren los pasivos en el Banco Central. Eh, Hay innumerables bancos que remuneran los pasivos en el Banco Central sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de corrida, sin ningún tipo de dificultad. Simplemente la importancia es en las reglas de la política, en la implementación de la política, qué política vas a llevar adelante. Y no soy de los que creen que no se puede hacer política de tasas porque no hay stock de crédito, porque si fuera eso te diría lo mismo, no podés hacer política de agregado monetario, porque eso no hay agregados monetarios. La política de tasas se hace para impactar a través de otros canales. Entonces yo sí creo en una política monetaria diferente, yo haría una política monetaria diferente, nunca hubiera hecho esto que se hizo con las leyes para abandonar la tasa de política, me parece un error, y creo que después de las elecciones, superadas las elecciones, y evaluando la necesidad del cambio de política, el gobierno va a volver hacia un esquema un poquito más lógico de política monetaria y cambiaria. Y ese esquema más lógico de política monetaria y cambiaria probablemente sea un esquema con bandas un poquito más amplias, con más libertad de flotación eh, y una intervención, digamos, una política monetaria más moderna, por llamarlo de alguna forma. Pero para hacer esa política monetaria moderna vas a necesitar una política fiscal que la acompañe. Si no la acompaña la política fiscal, no se puede.
y es así de simple. Entonces, me parece que esa es la condición número uno. Eso en cuanto a esta última pregunta. Después hubo una pregunta que me pareció muy interesante sobre la competitividad argentina en el largo plazo. Mire, Argentina es menos competitiva que muchos países del mundo porque tenemos altos impuestos, porque se ha deteriorado la educación, porque no se la tasa de inversión ha sido bajísima durante una punta de años, porque tenemos inestabilidad institucional y debilidad en nuestras instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos mejores instituciones, tenemos mejor política impositiva, mejores condiciones que muchos otros países. Estamos en la mitad de la tabla en eso. Lo que no podemos es tener un tipo de cambio para que nos haga tan caros como un país europeo, como Suiza, eh, como algunos estados americanos. Eh, entonces, hay que liberar el tipo de cambio, hay que creer en las fuerzas del mercado, hay que permitir anclar las expectativas en forma, utilizando los instrumentos razonables que uno tiene. Eh, no hay mejor instrumento que la política fiscal, en eso tiene toda la razón del mundo el gobierno, aprovechar y fortalecer esa política fiscal, descomprimir el escenario de financiación hacia el futuro, de forma tal de que eso permita anclar expectativas de que no va a haber problemas de financiación y una política monetaria moderna. Eso va a permitir que el tipo de cambio vaya a un nivel razonable que compense las debilidades a largo plazo. Y luego, y el gobierno, como todos los gobiernos, tendrá que trabajar en estas debilidades a largo plazo. En el mediano plazo tenemos que ir hacia una estructura mejor impositiva. Pero no estamos en condiciones hoy, macroeconómicamente hablando, de avanzar en una reducción de impuestos adicionales. No estamos en condiciones. No alcanza lamentablemente el superávit que tenemos, lo que se ha generado. Si Argentina crece 1, 2 años al 7, al 8%, y bueno, al tercer año podemos darnos el lujo de empezar a bajar impuestos. Pero va a tomar tiempo y va a ser muy difícil y va a requerir mucho trabajo. ¿Dónde podemos hacer reformas impositivas? En las provincias que están fiscalmente más cómodas. Allí sí deberíamos trabajar más en la cuestión impositiva. Entonces, pero eso no es un reclamo del gobierno nacional, es un reclamo de los gobiernos provinciales. Allí es donde debería haber el foco. Lamentablemente los gobiernos provinciales tienden a jugar otro partido y la gente tiende a votar otro tipo de cosas, echándole siempre la culpa y el fardo al gobierno nacional. En eso sí que tiene toda la razón del mundo el presidente y el ministro Caputo. Necesitan más acompañamiento de los gobiernos provinciales. Es una irresponsabilidad de gobernadores como el gobernador de Córdoba dar el tipo de aumentos jubilatorios que dio ayer cuando tiene la carga tributaria que tiene la provincia, cuando tiene las circunstancias que tiene la provincia, es y cuando se endeuda afuera para financiar el gasto de infraestructura. Señor gobernador, de mi provincia, es hora de ser un poquito más austeros y ser cuidadosos y manejar la cosa pública de otra forma. Lo hacen porque están a 2 meses de las elecciones y creen que con esto nos hemos acostumbrado a hacer plan platita siempre antes de las elecciones. Ese tipo de cosas no me parecen aceptables en esta Argentina, que está realmente sin plata y realmente con muchas dificultades. Así que eh, nos resta transitar un largo camino para volver a tener la sostenibilidad que todos queremos y poder trabajar en las cosas de largo plazo que todos aspiramos a tener. En el mientras tanto, no hay espacio para dilapidar el dinero. Y Bueno, seguro que me olvido Guillermo, de alguna otra pregunta importante. tenemos como 15 preguntas más, A ver, pero nos excedimos de tiempo, se agotó el tiempo. Y creo que es importante cumplir las pautas. Así es que yo te las convoqué reglas son reglas. hasta las 5:15 y los demás les pido disculpas a la audiencia porque quedaron realmente una gran cantidad de preguntas. Ha sido una excelente exposición, muy clara, muy franca, perceptiva, aguda. Te felicito, Guillermo Mondino y Guillermo Laborda. Gracias por tus No, preguntas. no, gracias, Pronto y saludos Guillermo. a todos. Un lujo tenerte con nosotros, Guillermo. Muy amable por tu tiempo. Y muchas gracias por la invitación a todos ustedes y a todos los que escucharon y se aguantaron esta hora y cuarto
de diatriba. Hubo un montón de gente, están todos contentos. Sí, Bueno, la verdad que sí. bueno, muy amables y gracias. Hasta pronto. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego, adiós.